Bueno, y tal como lo dice el título del video, el día de hoy le voy a estar mostrando 3 modificaciones que se le pueden hacer a los equipos ASIC para optimizarlos o dar solución a algunos problemas que son bastante común a la hora de minar con estos equipos. Son modificaciones que se pueden hacer de manera sencilla en la mayoría de los casos que voy a mostrar y que con ellas se pueden obtener soluciones a problemas y mejorar un poco el rendimiento del equipo. Así que si quieres descubrir estas 3 modificaciones que puedes estar realizando a tu equipo para mejorarlo y optimizarlo, te invito a que te quedes en este video para que lo descubras. Pero antes de seguir en el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar informado. Bueno, la primera de estas modificaciones que le podemos realizar a nuestros equipos de minería ASIC para optimizarlo sería un suplemento que se le coloca en lo que es la parte del ventilador. Esto se coloca entre la parte del case propiamente dicho del equipo y entre la parte del ventilador. Recordemos que los ventiladores, la mayoría de los mineros ASIC, tiene un ventilador que succiona el aire y lo manda hacia toda la parte interna donde están las tarjetas, y luego el otro ventilador ayuda a sacar ese aire y lo empuja hacia afuera del equipo, ese aire caliente, ¿no? Básicamente lo que se hace con esta modificación es que entre el ventilador y el case, que es esta parte del minero donde van las tarjetas de minado como tal, allí entre esas dos piezas se coloca este suplemento que básicamente lo que hace es darle un poco más de espacio, y con ello lo que se busca de hacer es reducir el ruido. Hay muchas personas que buscan de hacer este suplemento, esta especie de elemento que separe un poco, ¿verdad? O hay quienes directamente lo compran. Ya hay muchas ofertas de este tipo de elemento, el cual ya es mucho más sofisticado. Las empresas que lo están produciendo tienen otro tipo de elementos como alguna especie de ventilador. Ya es una modificación bastante más avanzada, y con ello, como les dije, se logra un trabajo mucho más silencioso del equipo. Recordemos que estos equipos son equipos que hacen bastante ruido, y para las personas que a veces implementan lo que es la minería doméstica en un espacio reducido puede ser bastante molesto, sobre todo algunos equipos que llegan a estar por el orden de los 80 decibeles o incluso más. Entonces con esta modificación se logra amortizar, minimizar bastante lo que es el ruido, y podemos tener el equipo de una manera más tranquila, ¿ok? Como les digo, sería cuestión de que ustedes se asesoraran, vieran si pudieran estarlo realizando de manera artesanal. Ojo con esto, es bastante delicado de hacer, hagan las cosas bien, infórmense, o si está en su posibilidad adquirir alguno de estos elementos que sea de acorde al tipo de minero o equipo que ustedes tengan. La segunda modificación que se le puede estar realizando a los mineros ASIC o para optimizarlos es bastante sencilla, quizás la más sencilla de las 3 que estoy exponiendo el día de hoy, y básicamente es colocar una malla en la parte del fan que succiona el aire para mandarlo a la parte interna del equipo donde están las tarjetas. Y es una modificación que viene a solucionar un problema bastante común, que es agentes externos, ya sea insectos, ya sea polvo, partículas grandes de polvo o pelusa, a veces hasta pelos o cabellos de personas o de mascotas que de otra manera y fueran a parar a la parte interna del equipo. Básicamente con esta colocación de esta malla en lo que es la rejilla que succiona el aire hacia el minero, lo que hacemos es una especie de filtro que evita que estos agentes entren a la parte interna del equipo, y con ello reducimos esa suciedad, ¿no? Ya que estas partículas suelen tapar de manera más rápida lo que es la ventilación,
del equipo, ocasionando que el equipo se ensucie más rápido y comience a tener una elevación más rápida de lo que es su temperatura, lo cual es bastante grave si no se trata el momento. Por el lado positivo tenemos esta especie de filtro que no permite que pasen tantas partículas o agentes externos grandes. Pero por el lado negativo también hay que decirlo, esto hará que el ventilador trabaje un poco más forzado, ya que no tiene el mismo flujo de aire, sino que le va a costar un poco más, pero en consecuencia también tenemos la parte positiva. Depende de usted. Si de repente vive en una zona donde hay muchos insectos, esto pudiera ser una solución bastante sencilla a lo que es este problema. Simplemente lo que tienen que hacer allí es asegurarse de cortar a medida de cada uno de sus equipos según sea el caso, y también fijarlo ya sea con pega o con algún otro elemento para que tampoco quede así mal puesto y pueda inclusive entrar a la parte donde gira el fan y hacer un daño mucho peor, ¿no? Eso lo deben tener de consideración. Pero si es el caso que viven en un sitio donde hay mucho sucio, hay insectos o partículas de pelos o mucho polvo, esto pudiera estar ayudándolo a que se quiten un poco ese problema, ¿ok? La tercera y última modificación de este conteo, yo personalmente no la recomiendo para nada, pero es una modificación que estaría en el mediano plazo quizá, haciendo que las personas que le implementen o que hagan dicha modificación se puedan ahorrar algo de dinero, como les digo, a futuro. Dicha modificación es básicamente eliminar los conectores que tenemos en el minero, los conectores que vienen de la fuente de poder y los conectores que están pegados a cada una de las tarjetas del minero. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, muy sencillo. Se eliminan estos conectores en lo que es la tarjeta y se eliminan los conectores que vienen directamente del ramal de la fuente de poder. Se pelan esos cables y se soldan directamente a cada una de las partes, ¿no? de la tarjeta como tal. Esto es algo que, como les digo, yo realmente no recomiendo, pero mucha gente lo hace debido a que, bueno, debido a que quizás ahorita los mineros no están generando lo que deberían generar, obviamente por el precio de Bitcoin y sobre todo en el caso de los mineros que quizás están un poco más obsoletos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el caso del equipo S9, que ya es un equipo bastante antiguo y que está generando realmente bastante poco, así sea la electricidad regalada, según sea el caso donde estén minando, mucha gente lo hace, como les digo, para ahorrarse el gasto de tener que estar cambiando o comprando los conectores, que si bien es cierto, en el caso del S9, por poner un ejemplo, son conectores que no valen ni siquiera $0.50. Recordemos que cada tarjeta lleva 3 conectores, en el caso de este modelo, de este equipo, y estamos hablando de que no se gasta ni siquiera $1.50 por el conector. Realmente ese no es un gasto que valga la pena recalcar. El verdadero gasto es en la parte técnica, ya que para la sustitución de estos conectores, estos Molex o PCI, como los quieran llamar, hay que llevarlo a un servicio técnico donde con una pistola lo derriten esa soldadura para poder extraerlo y bueno, luego colocar los nuevos Molex y luego volver a soldarlo con el famoso estaño, ¿no? Esto es lo que realmente implica un costo más elevado. En el caso de Venezuela les puedo hablar del equipo S9, que quizás es el equipo más común, que si bien es cierto es algo obsoleto, pero que quizás la mayoría de la gente estaba trabajando con él. Y hasta lo último, dicha sustitución, cambio de conectores en cada tarjeta, que recordemos son 3, oscilaba entre los $15 y los 25. Y esto es algo que por lo general cada cantidad de tiempo hay que hacerlo, debido a que estos conectores
que son de un color blanco translúcido, empiezan a colocarse, a cambiar de color, empiezan a ponerse un color amarillento, luego marrón, y si no se cambian a tiempo puede derivar en una falla bastante grave y se puede inclusive dañar la tarjeta. Entonces cada cierto tiempo, por lo menos quizás muchas veces, por lo menos anualmente, hay que cambiarlo. Entonces si estamos hablando que tiene un costo entre 15 y 25 dólares por cada tarjeta, estaríamos hablando que en el caso del equipo S9 tendríamos un costo de 45 dólares, colocando 15 dólares cada cambio o sustitución de estos 3 moles de cada tarjeta, más el cambio del ramal. Obviamente, cuando se cambian estos conectores, lo idóneo es también cambiar el ramal junto con los conectores que trae para que todo quede bien. Entonces, dado los bajos precios que se tienen ahora, lo que se está generando con los equipos de minería, desde hace algún tiempo he observado que muchas personas, como les digo, tienden a eliminar estos conectores directamente, pelar lo que es el cable y soldarlo directamente con estaño a lo que es las tarjetas. Como les digo, yo personalmente no lo recomiendo, me parece que es algo peligroso inclusive, ya que si se toca directamente esto sin esa protección pudieran estar recibiendo una descarga eléctrica y bueno, no lo recomiendo. Pero como les digo, tiene un fundamento, ya que con los bajos precios que se están viendo al hacer esto, según las personas que lo han hecho me cuentan que se quitan ese problema de estar sustituyendo los conectores y se ahorran ese dinero, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, los invito a que le den un gran like, con ello me ayudan realmente a seguir creando este tipo de videos. Y si tienes alguna duda o comentario, házmelo saber acá abajo en la casilla de comentarios. ¿Qué opinas? ¿Has implementado alguna de estas modificaciones que te comenté? O si por el contrario piensas que no ayudan realmente a que mejore el minero, házmelo saber en los comentarios. Y si les ha gustado mi reciente video, no solamente de criptomonedas, sino de criptominería en general y finanzas, te invito a que te suscribas a mi canal y estén al tanto de todo este tipo de temas. Por acá se despide como siempre su amigo José Rodríguez. Chao.